El jueves pasado, José Cerebrie fue declarado ciudadano ilustre de Montevideo. En realidad, el acto no fue más que una mera formalidad. Desde hace varias décadas, este compositor y director de orquesta uruguayo se cuenta entre los artistas más prestigiosos de su rubro a nivel mundial. A los 77 años, 60 de los cuales ha residido fuera del país, Cerebrie acumula un currículum apabullante. Dirigió a las principales orquestas del mundo, grabó más de 300 discos, fue nominado 45 veces a los premios Grammy y Grammy Latino y obtuvo esta distinción en 8 ocasiones. Mañana podremos verlo dirigiendo a la Orquesta Filarmónica de Montevideo en el Teatro Solís, en un espectáculo dedicado a homenajear a la Edad de Oro de Hollywood, que incluye también grandes clásicos de Gershwin y Shostakovich. Teniéndolo acá entre nosotros en estas circunstancias, nos pareció que valía la pena invitarlo para repasar esta trayectoria. Por eso tengo un gran placer en darle los buenos días, en recibir en nuestros estudios al maestro José Cerebrie. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días. Encantado de estar con ustedes. No lo hicimos caminar demasiado esta mañana, ¿no? Usted se aloja acá nomás, en la otra torre, la del Radisson. Eso es, 2 pasos. Lo hemos visto en otras ocasiones. ¿Suele instalarse allí cuando llega a Montevideo? Sí, es como mi casa en el Uruguay. Y esta vez, ¿desde qué fecha se encuentra acá en Uruguay? Llegué el domingo pasado, no este domingo, el anterior, directamente de China, de Beijing, donde yo estaba dirigiendo el concierto. ¿Qué suele hacer cuando viene a esta, la ciudad en la que nació? Lo que suelo hacer es ensayar con las orquestas. A veces yo vengo en giras con orquesta. Por ejemplo, el año pasado vine a dirigir la Orquesta Sinfónica del Sodre, la OSODRE. 2 conciertos muy especiales para mí. Pero el año anterior vine en gira con la Orquesta Nacional Rusa. Y antes vine con la orquesta de Juilliard, en gira por toda América del Sur, con la orquesta de cámara de Francia, de Toulouse. Generalmente se gira con orquestas. Para este concierto de mañana, ¿cuántos ensayos lleva? 6. ¿Y tiene tiempo libre? ¿Cómo emplea el tiempo libre acá en Montevideo? No he tenido tiempo libre. Si tuviera tiempo libre, estoy tratando de componer una obra que es un encargo que ya está madurado, tenía que haberlo terminado. Es un concierto para piano y orquesta que se debe grabar en enero del año próximo y después se estrena en Nueva York, en Carnegie Hall, y estoy a mitad de escribirlo. Así que si tuviera unos minutos libres, generalmente en los aviones no puedo componer porque tengo 10 horas, 12 horas libres, digamos. Ya volveremos a charlar a propósito de su relación actual con Uruguay, pero me interesa, en primer lugar, remontarnos a sus inicios en el mundo de la música. Allí hay historias que vale la pena conocer. Por ejemplo, usted es hijo de padres rusos y polacos, pero ellos no eran músicos. ¿Cómo fue entonces que apareció la música en su vida? Gracias a los conciertos que yo iba de niño, con muchos otros niños, al Teatro Solís justamente, con la Orquesta Sinfónica del Sodre, con el antiguo estudio auditorio del Sodre. Algo me conmovió un poco tarde. La mayoría de los niños empiezan a estudiar música a los 4 o 5 años. Yo comencé a estudiar a los 9 años, que para un músico ya es un poco tarde. Pero fue esa la razón, de que algo me tocó el alma a escuchar música clásica. Según usted mismo ha declarado en algunas entrevistas, era un niño por demás inquieto. Escuchen esto, no sé si los oyentes conocen la anécdota. A los 10 u 11 años, Cerebrie decidió que quería ser director de orquesta y fue a ver al ministro de Cultura de la época, que era nada menos que Lauro Ayestarán, el musicólogo tan prestigioso, a pedirle permiso para organizar una orquesta juvenil. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, la idea de organizar o de tener orquestas juveniles era, yo no sabía en ese momento, totalmente fuera de lo común y novedosa. Ahora es muy común. Gracias un poco a Venezuela, que increíblemente se ha convertido en la capital del mundo de orquestas juveniles. Tienen más de 100 orquestas juveniles, es increíble, gracias al doctor Abreu, que es muy amigo mío.
Pero en los años que yo organicé la Orquesta Juvenil de Montevideo, del Uruguay, era algo que no... Y la organicé porque el Sodre, por supuesto, no me dejaba dirigir a la edad de 12 años, no era factible. Y Laura Ayestarán me tomó en serio, lo cual es increíble aún hoy. Pero pasemos en limpio. A esa edad, ¿usted ya dirigía efectivamente? ¿Cuánta música sabía a esa edad? Yo aprendí a dirigir como los niños aprenden a caminar, es decir, cayéndome y volviendo a subir. Después, por supuesto, yo estudiaba violín, pero no sabía armonía, ni contrapunto, ni dirección de orquesta, ni mucho menos. Tuve grandes maestros, pero eso vino un poco más tarde. Por eso, ¿usted tenía 10, 12 años entonces? 10 años, 12 años. Aprendí a dirigir porque lo quería hacer. Y lo aprendí, la rutina de dirección, y después poco a poco tuve grandes maestros y aprendí todo lo que se puede aprender. Pero en ese momento era la idea de hacer música, de hacer una orquesta juvenil. Hicimos conciertos por 4 años. ¿Le dieron ese permiso? ¿Qué implicaba el permiso? Muy importante. ¿En qué consistió ese aval del ministro de Cultura? Lo más importante de todo, me dio una carta, un papel que me permitía faltar a clases de liceo para poder ir por todos los liceos y escuelas de Montevideo averiguando quiénes tocaban instrumentos. Con esa carta yo podía faltar a clases, más que nada de matemática. Esa era la materia que le interesaba evitar. Tratando. Y iba a todas las clases. Otra cosa que me llamó mucho la atención, yo fui al liceo número 5, José Pedro Varela. Lo visité por primera vez después de todos estos años, hace poco. Es un edificio extraordinario, el antiguo edificio del liceo. Se han mudado desde entonces. Está atrás del Paraninfo, atrás de la universidad. Y en todos los intervalos, cuando las clases tenían un receso, ¿no?, se tocaba por los parlantes, siempre, por años, música de un film que se llama Concierto de Varsovia. Y eso también ayudó a que yo me interesara en la música clásica, aunque no es clásico en el sentido tradicional, pero me conmovió mucho y ahora, por primera vez, hace unos meses, dirigí esta obra en Londres con la Royal Philharmonic Orchestra en un concierto que se llamó El Hada de Oro de Hollywood, en el Royal Albert Hall, donde caben más de 7.000 personas. Y bueno, un concierto masivo. Masivo. También beneficio, como el que hacemos mañana en el Teatro Solís, que es a beneficio del Teatro Solís. El de Londres fue a beneficio de la orquesta. Poca gente sabe fuera de Inglaterra que las grandes orquestas de Londres, son 4 extraordinarias, están entre las mejores del mundo, son privadas y no tienen seguro de vida, ni seguro de salud, ni jubilación, nada de eso. Es increíble, son extraordinarias, son entre las mejores del mundo. Y este concierto fue a beneficio de una de esas cosas para la Royal Philharmonic. Uh-huh. Y la idea de hacer el concierto aquí en Montevideo... Ahora hablaremos del concierto, pero me quedó pendiente lo de su niñez organizando orquestas juveniles. Usted efectivamente, con esa edad que veníamos mencionando, terminó dirigiendo en el viejo auditorio del Sodre. Eso es, sí. Pero la orquesta juvenil. Recién llegué a hacer mi debut, digamos, estoy acordándome ahora con la Orquesta Sinfónica del Sodre, en el viejo auditorio del Sodre, cuando yo ya tenía 18, 19 años, vine de Estados Unidos a dirigir un concierto. Justamente. Usted se fue a Estados Unidos cuando tenía 16, 17 años. Había recibido una beca especial del Departamento de Estado y eso a su vez tuvo su origen en un encuentro que tuvo acá en Montevideo con un crítico de música y compositor estadounidense, Roger Thompson. Ahí hay otra anécdota que vale la pena conocer, ¿no? Absolutamente. Eso fue extraordinaria suerte, ¿no? Virgil Thompson se llamaba, era un crítico de música muy importante en Estados Unidos y se cerró su diario, ¿no? En esa época, 1955, 56, Herald Tribune, Herald Tribune, quedó solamente el New York Times, el New York Post. Entonces el Departamento de Estado le dio una especie de estipendio para viajar por toda América del Sur a dirigir sus composiciones. Era un compositor muy importante, Virgil Thompson. El único país que no lo dejaron dirigir sus obras fue el Uruguay, por razones técnicas, no había tiempo, etc. Estaba muy molesto. Y en lugar de dirigir sus obras dio una conferencia, una charla.
Las únicas personas que fueron a la charla fueron mis padres y yo, 3 personas. Y yo no hablaba inglés, mis padres tampoco, y no entendíamos una palabra de lo que decía Virgil Thompson. Él se dio cuenta, nos miró, y después de 10 minutos dijo, esto es imposible, y se fue, muy enojado. Era un hombre, un carácter muy fuerte. Y yo traía conmigo mis partituras, mis composiciones, las pocas que tenía en esa época. Traté de dárselas al agregado cultural de la Embajada Americana, a James Webb. Y Webb me dijo, no, mejor no, porque está muy molesto, no, mejor las guardo, pero no creo que se las pueda dar. A la mañana siguiente sonó el teléfono. Yo no teníamos teléfono, en esa época era muy difícil conseguir teléfonos. La farmacia de enfrente nos vino a buscar, me dice, hay una llamada para el muchacho José, del aeropuerto. Y yo tenía una intuición que algo importante pasaba, crucé la calle y hablé por teléfono con Webb, el señor Webb. Me dice, mire, le di sus partituras, las miró toda la noche, está muy, muy convencido que él le va a conseguir una beca para ir a estudiar a Estados Unidos. Y el resto es un milagro. Habló con el gran compositor Aaron Copland, que era en ese momento el más importante en Estados Unidos. Habló con Eugene Ormandy, director de la Orquesta de Filadelfia. Habló con el Instituto. Se movió por una forma increíble y fue el que me consiguió la beca del Departamento de Estado. Eso me dio una gran lección, ¿no? Por lo tanto, cada vez que yo puedo, ayudo a jóvenes músicos en todo el mundo, porque lo que hizo Virgil Thompson, el único país que no lo tomó en serio, fue extraordinario. Y eso me abrió las puertas, por lo menos, para estudiar, entrar en Estados Unidos. Ese fue su despegue. A partir de aquel momento, ya usted siguió siendo uruguayo, pero en el mundo, ¿no? Porque se instaló en Estados Unidos, definitivamente. Bueno, pero como estudiante, solamente como estudiante, fue después otro gran uruguayo, me ayudó también. Todos mis comienzos fueron gracias al Uruguay, lo cual para mí es muy importante. El embajador Rodríguez Fabregat era el gran embajador de Uruguay en las Naciones Unidas. Alguien le escribió que yo venía, no recuerdo quién fue, y me recibió como si fuera un padre, me trató como un hijo y también me ayudó en muchas cosas. El primer concierto de obras mías en Nueva York fue arreglado por Enrique Rodríguez Fabregat, extraordinario. Y también con la gente de la Associated Press, United Press. Cada vez que yo estornudaba, como lo estoy haciendo ahora, salían las noticias gracias a Rodríguez Fabregat. ¿Sabe? Un pequeño secreto, que bueno, ya no es secreto, pero él era una de las personas más famosas en las Naciones Unidas, de un país tan pequeño comparado con el resto del mundo como Uruguay. Y se lo merecía. Pero una de las formas en que lo lograba era que cada 5 minutos lo llamaban por los parlantes. Profesor Fabregat, lo llaman por teléfono. Y le pregunté, ¿cómo usted tiene muchas llamadas? No, yo le dije a mi secretaria que cada 5 o 10 minutos me anuncie mi nombre. Y cuando la gente lo conocía, el embajador de China o de donde fuera, de Rusia, donde fuera, usted es el profesor Fabregat de Uruguay. Bueno, eso es una anécdota divertida de alguien que, de todos modos, por sí mismo, fue efectivamente un diplomático importante. Extraordinario. Como yo decía al inicio de esta entrevista, detenerse en el currículum de José Cerebrié es un poco apabullante. Uno se pierde en la lista de premios y reconocimientos que ha recibido, en el número de discos que ha grabado, en la cantidad de orquestas prestigiosas con las que ha trabajado. Ahora me detengo, si le parece, en uno de esos puntos. Algo que a muchos puede llamar la atención. La cantidad de veces que ha estado nominado a los premios Grammy y los Grammy latinos. Son distinciones que la gente asocia más bien a la música popular, pero que también reservan un espacio para la música clásica. ¿Cómo influye ese tipo de premios en el ambiente en el que usted se mueve? Es una pregunta muy interesante. En la música popular, digamos, música que no es clásica, eso incluye todo tipo de ramos de jazz y rock, y rap, etcétera, es muy importante, porque convence al público que compra esos discos. Es la diferencia entre que ellos vendan 50.000, lo cual en pop es muy poco, universalmente, a 500.000 o varios millones. En la música clásica no es así, porque
mucha gente no sabe que en música, digamos, clásica, el máximo de discos que se vende generalmente en todo el mundo son 3.000. Eso ya es un bestseller, 3.000. Es increíble. ¿Y a usted qué le ha significado entonces esa presencia en los Grammy? Bueno, lo que más ha significado para mí fue no tanto recibir los premios o las nominaciones, como dirigir en la ceremonia de los Grammys. Sí, sí. Hace unos 10 o 11 años, los Grammys me invitaron a dirigir, y eso es muy raro porque generalmente, porque es para todo público de todo el mundo, se transmite por 170 o más países, ¿no?, en vivo, y es una cosa comercial. Entonces es para el público en general, y tienen más que nada rock y rap, ni siquiera jazz, porque jazz también es como la música clásica para un público muy limitado. Pero cuando me invitaron, lo acepté y fue una ocasión extraordinaria. ¿Y por qué se da esa relación de los Grammy con Cerebrie? ¿Cómo surgió ese vínculo? Es muy interesante porque lo bueno para mí, lo que representa para mí, es que la gente que vota para recibir los Grammys son los colegas de uno, son los miembros, como en los Oscars. Los Oscars tienen 500 miembros, los Grammys tienen 22.000. Son 22.000 gente que vota en secreto por sobresellados, y no hay forma de influenciarlo, porque además son muy pocos los miembros de la academia que son de música clásica. Más de 20.000 son rap y rock, etcétera. Y cómo votan es un misterio, ¿no? Pero cada vez que yo recibo una nominación, para mí es una gran sorpresa. Y este fue uno de sus premios, ¿no? Mejor álbum música clásica del año 2004. Eso, así, no recordaba qué año fuera. Es el Grammy Latino. Sí. Ese es el más difícil de ganar porque hay solamente 2 categorías de clásicas. Mejor álbum de música clásica y mejor composición, nueva composición de música clásica. Y esto es Carmen, de Bizet. Bueno, no, es Carmen Cerebrier. Es decir, yo hice una... A ver, haga la distinción. Hice una sinfonía, porque es una ópera, claro. Y la compañía de discos sueca BIS me pidió de hacer un disco de música de Bizet, pero me dijeron, no nos gusta, y a mí tampoco, y a nadie, las suites que existen de la ópera Carmen, que no tienen nada que ver con Bizet, son muy erróneas. Por ejemplo, hay una parte de tenor en la ópera que se la dan a la trompeta, no tiene sentido. Alguna de ellas ni siquiera está firmada, no se sabe quién la hizo. Entonces, en vez de tocar las suites que se conocen de hace tanto tiempo, me pidieron que escribiera una nueva versión y lo llamé Sinfonía Carmen. Es Bizet, puramente Bizet, y yo no puse nada a Cerebrier, es todo como si Bizet lo hubiera escrito, la misma orquestación, pero yo lo organicé como una sinfonía. Y lo grabamos con la Orquesta de Barcelona, que es una de las mejores de España. Muy buena orquesta, en sus mejores momentos. Y por gran sorpresa mía, ganó el Grammy Latino. ¿Y es un caballito de batalla suyo desde entonces? Lo toco de vez en cuando, sí. Es uno de muchos, uno de 100 o 200 caballos de batalla. Para terminar este bloque, Cerebrie, ¿cómo maneja la dualidad compositor-director de orquesta? Bueno, no es tan común eso. Hoy no es común, pero en el siglo XIX todos los directores eran compositores primero. Wagner, Liszt, Mahler hasta principios del siglo XX. Así que solamente en los últimos 80 años se ha dividido toda especialidad. No solamente hay directores que no componen, sino que solamente tocan música barroca o solamente música romántica, etc. Son especialidades. Yo no me especializo. Entonces no necesito dividir. Lo malo de ser compositor y director es lo siguiente, que no tengo tiempo de componer. Estoy constantemente dirigiendo en todas partes del mundo y puedo componer las vacaciones, lo cual no es ideal porque las vacaciones son para descansar. ¿Y cuándo y cómo se interpretan sus obras? Bueno, tuve gran suerte. Por ejemplo, Stokowski, gran director, estrenó mi primera sinfonía cuando yo tenía 17 años y la grabó. La grabación recién acaba de salir por segunda vez hace un año más o menos. Un gran director inglés, Sir John Eliot Gardiner, grabó mi sinfonía para percusiones. Yo casi nunca incluyo obras mías en conciertos. ¿Nunca? Con excepciones, si hay un festival especial como el que tuvo lugar ahora en Beijing. De eso hablaremos enseguida. Okay. Pero entonces usted, en principio, no se coloca a usted mismo en el repertorio. No, por una razón muy simple, que hay tan poco sitio en los conciertos de hoy para música contemporánea, que prefiero tocar obras de otros compositores y no tomar ese pequeño espacio con obras mías. Es la única razón.
Estamos esta mañana en perspectiva con José Cerebrié. Estamos aprovechando el hecho de que ha sido declarado ciudadano ilustre de Montevideo. Estamos aprovechando su trabajo con la Orquesta Filarmónica, preparando el concierto de mañana para esta entrevista en la que repasamos su vida y su obra. José Cerebrié nació en Montevideo el 3 de diciembre de 1938. Es compositor y director de orquesta. Se graduó en la Escuela Municipal de Música de Montevideo, ganando la competencia de compositores del Sodre con su Leyenda de Fausto a los 15 años, 14, 15 años. Yes. Completó sus estudios en Estados Unidos con esa beca del Departamento de Estado que mencionábamos en la primera parte de la entrevista. Preguntan desde la audiencia, ¿Cerebrié escucha algún otro género musical? ¿Cómo se lleva con el rock, con el jazz, con el blues, con el tango? Quiere saber un oyente. Pero qué buena pregunta. Tengo muchos amigos en el ambiente de música popular y tangos, por supuesto. Tengo varios amigos uruguayos justamente que son extraordinarios bandoneonistas, con los cuales he hecho conciertos de tangos clásicos en Washington. Raúl Jaurena, gran bandoneonista uruguayo que vive en New Jersey, lo he invitado a tocar conmigo en Washington con extraordinario éxito. Hay otro uruguayo que vive en Barcelona, Telechea, a quien invité a tocar también en Montevideo, el concierto para bandoneón orquesta de Piazzolla. Y ha hecho un disco conmigo justamente de tangos, un disco un poco fuera de lo común, para el mismo sello BIS. Yo grabo para muchos sellos, pero en el sello BIS puedo sugerir, fue idea de ellos, de hacer una grabación con tangos clásicos, pero Stravinsky... Nada menos. Nada menos. Es una historia, si tiene un minuto más le cuento la historia de Stravinsky. La historia del tango de Stravinsky. ¿De Stravinsky? Sí, dele, ¿Sí? Vale la pena. Stravinsky, igual que Schoenberg, se mudaron a Hollywood porque querían componer música para películas. Porque Korngold, gran compositor checo, fue a Hollywood y hizo una carrera increíble, extraordinaria. Dijeron, bueno, ahí es donde está el dinero, vamos a ir. Y ni uno, ni el otro, ni Stravinsky, ni Schoenberg lo lograron, porque era una cosa muy especializada. En el caso de Stravinsky, pidió consejo a varias personas. ¿Qué pudo hacer para convencer a los directores de películas? Le dijeron, tienes que escribir algo popular en esa época, algo que llegue al público. Que en ese momento, como ahora otra vez, el tango era lo más popular. Y escribió un tango. Pero es un tango raro, ¿no? Muy raro, muy stravinskiano, estilo de la consagración de la primavera. No solamente no consiguió escribir música para películas, dijeron, no, aquí no, con mucho respeto, pero aquí no. El caso de Schoenberg es aún más curioso. Schoenberg preguntó a su amigo Rubinstein, ¿cómo hago para interesar a Mayer, de Goldwyn Mayer? Es muy amigo, los llevo yo a la oficina, fueron a ver a Mayer. Mayer le dijo, Arnold Schoenberg, siéntese al lado mío aquí, no sea tan formal. ¿Por qué quiere escribir música para películas? Usted ya es un compositor muy famoso en todo el mundo. Porque necesito el dinero para mandar a mis hijos a las universidades. Las universidades en Estados Unidos son muy caras. Bueno, Arnold, es un gran honor, un gran gusto. Aquí le doy 3 rollos del film que se acaba de filmar. Hoy es viernes. El miércoles de la semana próxima, o jueves más tardar, tráigame la partitura y está. No, le contesta Schoenberg, yo necesito un año para escribir una partitura. y la respuesta más curiosa de Mayer fue, pero Arnold, no se preocupe, usted escriba las melodías y mis muchachos van a hacer el resto. No le gustó mucho, supongo. Y entonces escribió una obra, Schoenberg, que se llama Música para un film imaginario. Hablando de estas historias, podemos aquí intercalar una de las facetas de su actividad, de su producción. Usted es compositor de música de películas. Toda una especialidad. Como acaba de contar recién, no es para cualquiera. No, porque hay que ajustarse al hecho de que la música es una parte más de la película, de la función como en teatro. Tiene que ayudar a la función y no tomar demasiado relieve para no oscurecer la película. Yo hice una sola
hace mucho tiempo, que para la primera película de Dustin Hoffman, antes del Graduado, y tuvo mucho éxito y después me ocupé de otras cosas. Pero muy recientemente, hace unos 2 años, dirigí la música de una película, Río 2, que es dibujo animado de 20th Century Fox. Me lo pidió el compositor John Powell, a quien traje el año pasado a Montevideo para estrenar su oratorio. Y me interesa mucho la música de películas de buena calidad. Ya hablaremos de eso enseguida cuando nos refiramos a su concierto de mañana, pero ¿qué le parece si ahora nos detenemos un poco en sus últimas andanzas? Los oyentes deben saber que la fama del trabajo de Cerebrier no se limita a Occidente. De hecho, antes de venir a Montevideo estuvo en China. Allí inauguró el Festival de Música Moderna de Pekín al frente de la Orquesta Sinfónica de esa ciudad. Y esa no fue la única visita a ese país este año. Había dirigido allí mismo a principios de 2016 un concierto monográfico con obras del compositor local Ye Xiaogang, que es el autor de la música de la inauguración de los Juegos Olímpicos de 2008. ¿Cómo es su relación con China? Ahora es increíble, es muy, muy íntima con los más importantes compositores y las orquestas. Cuando dirigí ese concierto de música de Xiaogang Ye, o Ye Xiaogang, fue con otra orquesta, la Orquesta Nacional China. Y esta vez fue con la orquesta de Beijing, Beijing Symphony Orchestra. Mis giras anteriores por China fueron con orquestas. Fui con la Orquesta Nacional Rusa, dimos 12 conciertos, y la anterior fue con la Orquesta Juvenil de las Américas, y había 5 uruguayos en esa orquesta. Y viajamos por toda China, 16 o 17 ciudades. La ciudad más pequeña tiene 5 millones de habitantes. Impactante. Así que en China tiene ya una presencia fuerte, de años. ¿Hay muchas diferencias en cómo se vive la música clásica en Oriente y en Occidente? Mucho, porque en China es muy reciente. Lo que tienen en China ahora es extraordinario, son teatros. Cada ciudad tiene 2 o 3 teatros de ópera, 2 o 3 salas de conciertos enormes y de último modelo, pero es todo muy nuevo. Sin embargo, ya varios de los instrumentistas están entre los más importantes del mundo, como Lang Lang, el pianista, que tiene la carrera más extraordinaria. Fue la misma escuela que fui yo de música, Instituto Curtis de Música de Filadelfia. Ahora hay más de 20 millones de muchachos y muchachas estudiando el piano en China porque quieren ser como Lang Lang. Pero el público es muy nuevo, es todo muy reciente. ¿Y cuánto juega el Estado, cuánto el sector privado en la música clásica china? Cada vez más sector privado, en todo, no solamente en música. Se nota en cada viaje que hago que el sector privado es cada vez más influencia, tiene más influencia en todo sentido. ¿Estas orquestas que usted mencionó recién, por ejemplo, son estatales, son privadas? Son estatales, las orquestas son todas estatales. Pero es muy curioso, los teatros, por ejemplo, son creados por el Estado, pero los entregan a individuos privados para que los administren y como negocio privado. Creo que China está en un estado de transición. Uh-huh. Sigue siendo el mismo país, no ha cambiado, pero es una transición que es obvia, ¿no? Porque hay muchos millonarios y billonarios, uh-huh, más que en muchas otras partes del mundo. Quiere decir que les han permitido tener propiedad privada. Y como le digo, los teatros son administrados comercialmente privados. Y lo que el Estado, la información que yo tengo, el Estado ha creado los teatros, creo que ellos pagan por la electricidad también, pero es libre de alquiler para entrepreneurs privados. Su colaboración con Ye Xiaogang no terminó con el concierto que yo mencionaba recién de comienzos de este año. Usted tiene previsto realizar otro recital en Río de Janeiro durante los preparativos para los próximos Juegos Olímpicos. Y además, sé que en sus planes está grabar varios discos con las obras de este compositor chino. ¿Por qué ese vínculo? ¿De dónde salió? Él estudió, Xiaogang Ye estudió composición en Estados Unidos. Como usted mencionaba. Sí. Eso, y su hija nació en Pittsburgh, es americana. Él estudió con un gran amigo mío ahora, del cual acabo también de grabar un disco, Samuel Adler.
que es muy famoso en todo el mundo por ser el que escribió el libro de orquestación, que es una biblia para los orquestadores. Es un libro de 3.000 páginas, está editado en 30 idiomas, etc. Y fue el maestro de Xiugang Ye. Y fue él que habló sobre mí con Ye y me pidió que yo ayudara a Ye a que sea conocido internacionalmente, no solamente en China, donde es quizás hoy el compositor más importante de China, porque es además director del Conservatorio Nacional y creo que lo han nombrado hace poco presidente de la Unión de Músicos. Es increíble, hay una unión de músicos y él es el presidente. ¿Y entonces va a seguir ese trabajo conjunto? Bueno, yo hago ese trabajo por muchos compositores. Por ejemplo, acabo de estrenar en China un concierto para clarinete y orquesta de John Corigliano. Es uno de los compositores norteamericanos más importantes de hoy. Una de mis misiones, digamos, es hacer conocer en varias partes del mundo muchos compositores. Xiugang Ye, el chino, es uno de ellos, pero no soy solamente yo. Hace un año se tocó en Nueva York un concierto todo de obras de él por la orquesta de Detroit, dirigida por un director norteamericano. También en Londres yo acabo de estrenar el oratorio de John Powell, compositor inglés que vive en Hollywood. Es decir, yo trato de ayudar a muchos de mis colegas, no solamente a Xiugang Ye. ¿Aterrizamos en Montevideo y el concierto de mañana? El título del concierto es Edad de Oro de Hollywood y es presentado como una noche inolvidable para rememorar la época de oro de Hollywood y para revivir grandes clásicos además de Gershwin y Shostakovich. ¿Cómo conformó el programa? Porque lo diseñó usted. No lo diseñé yo, no te voy a tomar. Fue hecho por comité. Un poco fue inspirado por ese concierto en Londres. Yo estaba aludiendo a eso, ¿no? Porque se parece mucho a un concierto anterior suyo. Hace unos meses dirigí en el Royal Albert Hall concierto que se llamaba La Edad de Oro de Hollywood, y se enteraron aquí que tuvo enorme éxito. Fue en el Royal Albert Hall, caben 7.000 personas, y empezó con esa idea, pero después se transformó en algo un poco más grande para incluir Gershwin, que tuvo una gran etapa al final de su vida en Hollywood, y porque se sabía aquí de mi relación muy, muy íntima con la familia Gershwin, ¿no? Yo grabé, por ejemplo, el disco del centenario de Gershwin. La familia, los descendientes de Gershwin me pidieron que yo hiciera ese disco, y yo era muy amigo de la hermana de Gershwin, que vivió 60 años más que George, porque él murió muy joven. Y el resto es Shostakovich, porque es una obra que él escribió para un film, El Moscardón, y que es una obra de conciertos extraordinaria, así que ha evolucionado. En el caso de Londres era todo música de Hollywood. Este concierto es aún más interesante porque incluye Gershwin, un americano en París, que es una gran obra maestra, y El Moscardón de Shostakovich, que es inolvidable. Pero a algunos oyentes puede sorprenderle que en un concierto de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, dirigida por Cerebrier, se interprete esta música que está sonando, la de El Padrino, de Nino Rota. Cuéntenos a propósito de cómo hace usted para valorar, para evaluar la música de cine. ¿Cuándo la música de cine alcanza la estatura suficiente? Es muy interesante esa pregunta. Hay música de cine que sirve solamente para el cine y no se puede sacar porque son como ahora, la mayoría de las películas ahora tienen efectos sonoros, más que con la excepción de John Williams y John Powell, 3 o 4 otros. La mayoría son efectos sonoros. Pero en la época de oro, digamos, de Hollywood, 1940 a 70 por ahí, se escribían partituras de gran valor, que pasajes de esas partituras deben y pueden vivir por su cuenta. Y este es un ejemplo. Bueno, Nino Rota, gran compositor italiano, la música del Padrino, melodías exquisitas, aunque pueden escucharse fuera de la película con todo gusto. Y la Filarmónica de Berlín, con Simon Rattle, hace con frecuencia conciertos de música de film. La Filarmónica de Viena también, y Filarmónica de Nueva York, es universal. No es música pop, es música que puede tener su propia vida fuera del cine. En el concierto de mañana estará
El Padrino, de Nino Rota. Estará también la música de Vértigo, de Bernard Herrmann. ¿Por qué? Es la que escuchábamos hace un rato, cuando volvíamos de la pausa. Porque es exquisita, es absolutamente extraordinaria. Tiene función en la película, y si uno la escucha por su cuenta, es como escuchar Tchaikovsky o Rachmaninoff. Está inspirada en esa época. Es una obra que por su cuenta es lo más hermoso que se puede escuchar. ¿Cuál es el objetivo de este concierto de mañana? Es muy importante. El único objetivo es recaudar fondos para el Teatro Solís, que lo necesitas. Es organizado por la Asociación de Amigos del Teatro Solís, y más que nada por la iniciativa de la señora Vera Heller, que es uno de los miembros de la Comisión de Amigos del Teatro Solís, para recaudar fondos para cosas que el Teatro Solís debería tener desde hace mucho tiempo, que es la electrónica necesaria para poder hacer funciones que no existen. Es un teatro histórico, por supuesto, más antiguo, mucho más antiguo que el Teatro Colón, y uno de los más antiguos de toda América. ¿Qué opinión tiene usted sobre la sala a los efectos de un concierto? Es extraordinaria, la sala es extraordinaria en todo sentido, es una sala histórica, y para mí poder hacer un concierto en el Teatro Solís es un gran honor. O sea que su dirección mañana al frente de la Orquesta Filarmónica es, de hecho, una contribución para que pueda recaudarse estos fondos que completen mejor en el equipamiento de la sala. Exactamente. En perspectiva, da que hablar. José Cerebrie, ¿puedo sacarme una duda antes de terminar? ¿Va a dirigir con o sin batuta? A veces con y a veces sin. Por ejemplo... ¿Cómo es eso de un director sin batuta? La gente no lo asocia, no lo imagina así. Es que la batuta es una extensión del brazo, de la mano. No es necesaria en realidad. La mano es más expresiva. Entonces, por ejemplo, uno de los pasajes que tocaba hace poco de Vértigo, de Bernard Herrmann, es tan expresivo que la batuta no puede, es una madera, no muestra la expresión, mientras que la mano es expresiva, es mucho mejor. Entonces, en pasajes líricos, no rápidos, yo prefiero usar mis manos. La mano derecha. La mano izquierda molesta a la orquesta porque es solamente para dar indicaciones o dinámicas, etc. Pero en pasajes rápidos la batuta ayuda porque los metales que están muy lejos ven mejor. En ópera siempre uso batuta porque la distancia entre el escenario y el foso es tan grande que la batuta ayuda. Pero hay directores que usan la batuta torcida, es decir, con la batuta no directamente como una extensión del brazo, sino hacia la izquierda. Y eso es imposible porque los músicos no saben si seguir la batuta o el brazo. Entonces, mañana, en este concierto y con este repertorio, ¿qué va a pasar? En las partes líricas, como en el Vértigo de Bernard Herrmann, sin batuta. Y en las partes rápidas, como el final de Shostakovich, absolutamente con batuta. Bueno, la mejor de la suerte para mañana. Un placer haberlo tenido con nosotros hoy. Ojalá podamos volver a charlar acá mismo o en algún lugar del mundo llamándolo por teléfono en medio de sus giras. ¿Le parece? Con todo gusto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.